El monstruo que merodea causa miedo a la oscuridad. Narraciones y documentales analíticos sobre Silent Hill. Pronto te perderás en sus calles. No vayas a encender la luz. The Monster Lurks. Es una pena que el diseño de los monstruos haya sido tan poco inspirativo. Ustedes se acuerdan que las anteriores criaturas de Silent Hill están inspiradas en los diseños de Giger, que eran unas criaturas horribles que no eran nada genéricas, no era el típico monstruo genérico que hace el 90% de los artistas. No, esto tenía algo especial que los hacía mucho más mórbidos, mucho más horrorosos. Yo invito a la gente a ir a Google ahora mismo y a escribir Giger, se los voy a poner aquí, para que vean lo que es de verdad un diseñador con talento. The Monster Lurks, temporada 1, capítulo 3. Ya cualquiera es experto en Silent Hill. En los últimos años han proliferado videos de jóvenes de nuevas generaciones que hablan usualmente sobre diversos puntos comunes sobre Silent Hill, generalmente titulados Las 10 curiosidades que no sabías de Silent Hill o los 7 puntos que nadie se atrevió a tocar sobre Silent Hill. Claro está, los puntos en común son eso, coincidencias generales y superficiales que siempre se hallan en todos los videos, como si además de que muchos de ellos, por lo que dicen, se ve que ni siquiera jugaron el videojuego. Pareciera que están revelando un lado oculto sobre Silent Hill que difícilmente a estas alturas le pueda ser desconocido, ya no digamos al fan del juego, sino a cualquier persona que sea jugador o que simplemente haya mirado uno de esos cientos de videos hablando siempre sobre el mismo tema. La cita con la que inicia este tercer capítulo es de un tal Dross Rotzang, de quien nos abstendremos de decir cualquier cosa, excepto que lo que dijo es completamente falso. Las influencias de los diseñadores de Silent Hill, donde siempre figuraron los que formaran parte del Team Silent, hasta lo poco que quedó de este en Homecoming, con Akira Yamaoka, que era músico, no diseñador. Contaron a grandes artistas como Hans Bellmer, Francis Bacon, Rembrandt y Andrew Waite, entre otros, pero no a Hans Ruedi Giger. De hecho, ni siquiera en Homecoming ni en los demás Silent Hill como Downpour, donde ya no existía el Silent Team, hubo algún diseño de un personaje o criatura que estuviera mínimamente inspirado en el trabajo de Giger. Todos estos datos son comprobables por entrevistas en diversas publicaciones y videos a los diseñadores de los diversos Silent Hill. Y aunque la siguiente pregunta es aventurada, dado el terreno de la subjetividad en el que se sustenta todo lo relacionado al arte, nos atrevemos a cuestionar dónde está lo que hizo recordar el trabajo de Giger en los diseños de Takayoshi Sato, por ejemplo, al tal Dross Rotzang. ¿Alguien más puede hallar relación entre las obras de uno y otro artista? Sin considerar que nunca ha habido la más mínima mención como influencia a su trabajo por parte de los diseñadores de Silent Hill respecto a Giger, se pueden apreciar los diseños de Silent Hill como algo bastante alejado de la obra del creador de los xenomorfos, o xenomorfos. Claro está, Dross no es ningún millennial, de hecho es un hombre ya muy maduro, lo que demuestra que los errores de desinformación los comete cualquier persona. Centrémonos mejor en los puntos comunes que erróneamente creen los que producen esta clase de video opiniones, con 7 o 10 puntos usualmente. Punto número 1. Silent Hill está inspirado por el pueblo de Centralia, ubicado en Pensilvania, al noroeste de los Estados Unidos. Un dato completamente falso, ya que en primer lugar en el juego de Silent Hill no hay nada referente a una mina, y lo que cae del cielo siempre se le referenció como nieve o Claudia Blanca, de forma indirecta, más nunca como ceniza. La idea de la ceniza provino de la película en la cual Roger Avary, el guionista de la misma, decidió usar una historia real de un pueblo abandonado para recrear el pueblo del videojuego y usó lo de la mina ardiendo perpetuamente para justificar la caída del material blanco del cielo, que era ceniza que desprendía la misma mina. La primera película de Silent Hill fue realizada en 2005 y estrenada en 2006, mientras que todos los Silent Hill ya habían sido realizados con excepción de Homecoming, que estaba apenas siendo desarrollado. Su anuncio oficial fue en una E3 en el 2007. De modo que el asunto de la ceniza no es algo que aparezca en los videojuegos, ni se haga mención de ello en absoluto, sino que más bien fue una idea que se le ocurrió a Roger Avary, guionista de cine y no colaborador en ningún videojuego de Silent Hill. Punto número 2. La censura en Silent Hill.
Aunque es cierto que Silent Hill sufrió censura, lo es parcialmente. El asunto ha sido motivo de confusión, ya que generalmente surgen dos puntos principales en los que coinciden los que del tema hablan en los videos referidos. El primero es que los Grey Child fueron sustituidos por los Mumblers en la versión PAL, ya que en algunos países de Europa les pareció que no se podía admitir que un sujeto anduviera disparando a niños en una escuela, pero en la versión NTSC se conservó el diseño original de los Grey Child, por lo que la censura no fue total, como sí ocurrió con lo que parecían no niños sino bebés de apenas unos 3 o 4 años. Estas criaturas con apariencia de bebé se conservaron en el juego, pero con una textura diferente, y además no son enemigos en el juego, sino que están ahí para incrementar la tensión del juego, porque no atacan ni pueden ser abatidos en ningún modo. Estas criaturas son conocidas como Larval Stalker, y hay una versión de los Grey Child con esta misma apariencia, pero a estos sí se les puede abatir y también pueden atacar. Punto número 3. Silent Hill no tenía buenos gráficos. Este es uno de los asuntos que más polémica han generado y me extenderé un poco en el apartado, ya que de igual forma lo considero falso por muchos motivos. El asunto debe contextualizarse dentro del año de 1999 e incluso quizá antes, mucho antes, cuando los gráficos de los videojuegos se veían de este modo. Muchos gamers pertenecientes a mi generación veíamos realistas estos gráficos. Para que se entienda mejor lo que digo y no se tome a la ligera o como una idea desproporcionada, pongo de ejemplo llegada de un tren a la estación de la ciudad. Película corta grabada por los hermanos Lumière. Mucha gente que no conocía el cine porque recién se había inventado, al ver esta cinta proyectada en los teatros, pensó que el tren atravesaría el muro donde estaba la manta en la que se proyectaba la cinta, de modo que algunos salían huyendo del teatro por el realismo con el que percibían la película. En el caso de Double Dragon, el contexto es similar, pero la percepción cambia por la de los niños que no habían visto mejores gráficos que los ofrecidos por consolas como NES y Atari. Ahora, trasladémonos al año 1999 y notaremos que muchos de los mejores gráficos que entonces ofrecían los videojuegos eran así. Incluso hubo quienes afirmaron que Resident Evil tenía mejores gráficos, una comparación que no tiene cabida siendo que Resident Evil no tenía entornos en 3D. Si observamos el contexto del film del tren de los hermanos Lumière, aquí pasa algo similar. Después de haber jugado Resident Evil, Silent Hill parecía lo más realista en el género de los videojuegos de horror. Por otro lado, analicemos el apartado técnico. La resolución mínima de la PlayStation era de 256 por 224 píxeles, mientras que la máxima era de 640 por 480 píxeles. Silent Hill utilizaba la máxima resolución como muchos juegos 3D de la época. Solo para que se den una idea, los juegos de hoy en día utilizan no megabytes, sino gigabytes en sus requerimientos de RAM, 1000 veces más memoria de acceso aleatorio o Random Access Memory por las siglas en inglés, y no se diga en los de VRAM o Video Random Access Memory. Los diseñadores del juego querían que el jugador pudiera aventurarse a explorar el pueblo entero e incluso entrar en algunos de los edificios o casas, pero almacenar toda esa información en una computadora con apenas 2 megabytes de memoria en RAM, 1 megabyte en memoria de video y un pequeño buffer de 32 kilobytes para la transferencia de datos del lector de CD-ROM, no era posible hacer tal cosa. El equipo Team Silent no deseaba hacer lo que ya era práctica común en Resident Evil, usar fondos en 2D pre-rendereados y retocados para hacer lucir bien al juego, sacrificando la inmersión del jugador en un mundo tridimensional. Existía además otra limitante. La PlayStation original solo podía procesar 360.000 polígonos por segundo, con texturas mapeadas y renderizado para fuentes de luz y proyección de sombras. Su capacidad para desplegar polígonos al máximo era de 1.600.000 por segundo, pero en color plano y sin textura. Lo que los desarrolladores y programadores del Team Silent hicieron fue aprovechar una limitante y convertirla en un gran acierto al llevar a la PlayStation a su límite en el desplegado de polígonos, usando una técnica que difuminaba el último polígono en la perspectiva, de modo que aparentaba perderse en el horizonte. Al hacer esto en la imagen, no había necesidad de pedirle a la computadora que dibujara los demás polígonos o edificios con mapeado de texturas.
Considerando que los enemigos y Harry ya ocupaban bastantes polígonos, los entornos agregaban árboles, autos y la vista inmediata de los edificios del pueblo, no el edificio completo. Había ya una considerable reducción de lo que podía mostrar en pantalla la consola. Así que esta técnica, que de hecho está basada en el fenómeno natural de la óptica como podemos apreciar en las imágenes, sirvió tanto para la luz, niebla, como para la oscuridad. A esto debemos agregar el toque que todo mundo copió después, el renderizado en tiempo real por la linterna de Harry Mason. Regresando al tema de Silent Hill vs Resident Evil, un tema en el que me extenderé en un futuro capítulo, ocurre que, comparados los modelos de uno y otro juego, no deja tan bien parado a Resident Evil, sin demeritar al juego que también disfrutamos mucho. Otros efectos en los que innovó Silent Hill fueron en la simulación de destellos de cámara, cosa que ningún otro juego de horror tenía en ese entonces, desenfoque o blur, en algunas escenas de cinemáticas en tiempo real. El juego tenía tanto pre-renderizadas como en tiempo real, similar a Metal Gear, y cambio de color en la sangre, que además se quedaba salpicada en los pisos, con lo que los recursos del hardware de PlayStation estaban más que aprovechados, llevados hasta los límites para los que fue diseñada. Punto número 4. Silent Hill estuvo inspirado también por Howard Phillips Lovecraft. Esto es algo que deberíamos considerar falso, como en el caso de Giger, teoría que nos da a conocer el bien documentado Gamer Dross. No hay ningún escrito, afirmación, entrevista o mención de los diseñadores de Silent Hill en la que mínimamente lo mencionan al menos una vez. No aparece su nombre en las calles de Silent Hill, ni hay textos dentro de la historia en los que se alude a otros escritores, en los que se haga una mínima referencia, aunque sea por asociación a su obra o personajes. Y no es raro, porque el terror que maneja Lovecraft puede definirse como cósmico, y Silent Hill alude al terror psicológico y a las obras de horror plasmadas en muchos de los autores a los que referencia, cuyos textos fueron llevados incluso a la pantalla en varias ocasiones, siendo estas películas también fuente de inspiración. No es que Lovecraft no haya sido llevado ya al cine, pero las películas basadas en sus obras no son precisamente populares por las adaptaciones, consideradas pobres por sus seguidores. Incluso en la gran Wikipedia existen estos errores. A continuación cito parte de la entrada relativa a Silent Hill. Los miembros del ahora separado Team Silent han declarado que son admiradores del film Jacob's Ladder y su técnica de inducir miedo a través de un nivel de percepción más psicológico. Para los primeros 4 juegos fueron notables influencias los libros de Stephen King, Dean Koontz, Kunio Yanagita y ligeramente por los de H.P. Lovecraft. Los films de David Lynch, Stanley Kubrick y Alejandro Jodorowsky, el arte de Hieronymus Bosch, Peter Bruegel, el Viejo y Francis Bacon, y la música rock industrial New Age y techno alemán. Insisto en que esta información no se basa en ningún dato aportado por los creadores de Silent Hill, al menos no de los que pertenecieron al Team Silent alguna vez. Wikipedia tiene un criterio de publicación en el que requiere citas ante afirmaciones. Aquí, curiosamente, no hay citas ni referencias, solo afirmaciones no sustentadas en evidencia alguna. Por ejemplo, los diseñadores como Takayoshi Sato y Keiichiro Toyama han reconocido la influencia de Adrian Lyne, David Lynch, Stanley Kubrick e incluso, de un modo más indirecto, Dario Argento. Pero, ¿Alejandro Jodorowsky? ¿Sucede lo mismo que con Giger y Lovecraft y más aún, Hieronymus Bosch el Bosco? Bueno, así concluye el capítulo 3 de The Monster Looks. Agradecemos mucho su atención. Esperen la siguiente entrega del próximo capítulo el jueves que viene. ¡Hasta pronto!